circunda, su gracia conforta mi ser, su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder. Tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inundan mi ser, me alegro tanto en él. A Cristo seré semejante, pues Él es mi gran ideal. Seré su discípulo amante, desde hoy hasta el día final. Tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inundan mi ser, me alegro tanto en él. Un cordial saludo para todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros y están siguiendo el programa de los 40 días, un programa que hemos comenzado hace un buen tiempo y ahora estamos acercándonos, vamos a decir, a ser más hacia el final, vamos a ir avanzando poco a poco, cada día, y hoy estamos el 29 de marzo. Comenzamos desde el 28 de febrero y ya hemos pasado un mes, ¿no? Un mes, Sí, más de un mes. Y vamos a seguir con lo que queda de nuestro programa y espero que haya sido de gran bendición hasta ahora para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que presentar siempre la invitación de que puedan invitar a todos sus amigos a seguir lo que nos queda para este programa, ¿no? No queda mucho, pero siempre están todos invitados a hacer ese trabajo de compartir con los demás. Entonces hoy tenemos también la programación de hoy, la meditación que va a seguir y también el tema de hoy que va a seguir. Entonces hermana Janina nos va a ayudar a recordar quién va a presentar cada uno de esos puntos. Muchas gracias. Un saludo, apreciados hermanos, a cada uno de ustedes, también nuestras visitas que nos están siguiendo en este link de Facebook o, ¿no es cierto?, por YouTube. Bien, hermanos, con respecto a la programación del día de hoy, tenemos a la hermana Dacia Portillo, quien, ¿no es cierto?, va a tener la devoción que titula Demos de lo que hemos recibido. Luego tendremos nuestro tema central con el hermano Freddy Yepes, de Colombia, y él tiene el tema Decreto y sentencia de muerte contra los santos. De verdad se ve un tema bastante fuerte, ¿no? Es muy interesante. Interesante. Entonces estemos atentos, hermanos, ¿no es cierto? Ya también nuestra parte especial musical, y eso es lo que va a tratarse el día de hoy. Muchas gracias, hermana. Entonces es muy importante que nosotros podamos prestar atención a este tema muy importante, porque sí, es muy significativo para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. El decreto de muerte para los cristianos, especialmente los fieles que quieren ser fieles al Señor, no va a ser fácil, pero Dios va a estar con sus hijos. Entonces yo creo que vamos a aprender muchas cosas de este tema, del tema de esta noche. Sí. Y espero que esas cosas siempre tengamos eso presente en nuestros corazones, porque si Dios permite que podamos llegar a ese tiempo que viene, ese momento, entonces vamos a necesitar tener una idea de cómo va a ser. Ahora siempre vamos a necesitar la fe, que es lo más importante, la presencia de Dios. No vamos a tener miedo, porque
Dios va a estar al lado de su pueblo. Sí, Entonces, hay un texto que me trae a la memoria que dice, el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. exactamente. Sí, quería compartirlo. Entonces sí, muy importante, Dios va a bendecir a nosotros si hacemos todo bien, y así nos va a confiar más cosas, no solamente en esta tierra, sino también en la vida venidera. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora a las oraciones. Vamos a siempre seguir orando por este programa, porque desde el comienzo hasta el final tenemos que tener la presencia de Dios con nosotros para que sea una bendición para nosotros cada día. También vamos a seguir orando por las familias. No vamos a olvidarnos de las familias. Vamos a orar también por las ovejas perdidas de la casa de Dios. Vamos a orar para que Dios pueda atraer esas personas que han estado con nosotros. Dios sabe, ¿no?, la condición de cada una, y solo nosotros podemos orar y hacer nuestra parte para que Dios pueda ayudar a ellos a volver. También vamos a orar por los planes de trabajo. Sabemos que cada iglesia, cada campo, cada o asociación, cada unión, y también la conferencia general tienen planes también. Vamos a orar para que esos planes puedan ser llevados a cabo, y si es la voluntad de Dios de que algunos planes se han cambiado, cualquier cosa, Dios va a hacer su voluntad para que sea para el bien de su obra. Y también vamos a orar para que Dios nos ayude a ver nuestra responsabilidad delante de Él como su pueblo. Tenemos una misión, tenemos una responsabilidad. Entonces vamos a orar para que Dios... Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por este momento, estos 40 días de oración, de consagración. Y sabemos que tú estás dispuesto a escucharnos, a guiarnos, a también hacer que nosotros podamos ser los cristianos que quieres que seamos, y que así podamos glorificar tu nombre en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos tener un nuevo corazón, Señor. Necesitamos este nuevo corazón, necesitamos este nuevo nacimiento en Cristo por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos también a cumplir con la misión que tú nos has dado para que podamos predicar el Evangelio en este mundo. Te oramos también por los 40 días, los días que quedan de los 40 días, que esos días que quedan puedan también ser de gran bendición para nosotros, para tu pueblo, para las visitas, todos los que están viendo el programa. Y también ayúdanos para que podamos aprender cosas que quieres que aprendamos durante esos días que quedan. También las familias están en tus manos, Señor. También los que eran de la iglesia y ahora no están en tus manos. También los planes de la iglesia, planes de trabajo, planes también a nivel del campo, de la asociación, de la unión, de la conferencia general. Todo está en tus manos, y ayuda para que todo lo que se hace pueda ser para glorificar tu nombre y también para avanzar tu obra. Todo eso te pedimos, Señor, no pues porque nosotros merecemos, sino te pedimos todo en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Amén. Llegaré a entender el amor de mi Dios, padeciendo en una cruz el castigo que el culpable mereció. No, ¿cómo puedo ya pecar? No le puedo traicionar. Era yo quien debía ser clavado allí, mas Él mi lugar tomó.
solo por amor, tan solo por amor. Al mirar a la cruz, donde murió mi Jesús, sacrificio de amor, por mis culpas su sangre ya ofreció. No, ¿cómo puedo ya pecar? No, no le puedo traicionar. Era yo quien debía ser clavada allí, mas él mi lugar tomó, solo por amor, tan solo por amor. Era yo quien debía ser clavada allí, mas él mi lugar tomó, solo por amor, tan solo por amor. Feliz día para todos en este hermoso día que Dios nos concede vivir. Queremos hacer una meditación que está basada en el devocional de Cada Día con Dios. Tenemos un tema y el tema dice: demos de lo que hemos recibido. Tenemos un versículo que está en Proverbios 11:25 que dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La meditación está basada en la generosidad, en el dar. La generosidad es una de las virtudes que nos infunde el Espíritu Santo. Y cuando el profeso pueblo de Dios priva al Señor de los diezmos y las ofrendas, experimenta una pérdida espiritual. El Señor no recompensa la mezquindad. Invita a su pueblo a que lo honre con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Entonces estamos viendo que el Señor está invitándonos a honrarle con los diezmos, con las ofrendas, con lo que recibimos, para así contar con su bendición. No se puede trazar una regla para cada caso, porque si lo hiciéramos, muchas veces desanimaríamos al dador. Hay que tomar en cuenta que las circunstancias en que se encuentran algunos y que Dios permite por alguna razón, el Señor espera que el hombre dé de lo que tiene y no de lo que no tiene. Para algunos, la 10ª parte de sus entradas no sería la proporción adecuada de lo que debieran dar al Señor, mientras que para otros sería perfectamente aceptable. Y aquí podemos ver, Dios no nos va a pedir que le demos algo de lo cual no tenemos, pero sí nos va a pedir que le demos aquello de lo cual que Él conoce, sabe que hemos recibido. También dice, no podemos ser juzgados todos de la misma manera, pues algunos reciben más y dar la 10ª parte sería como ser un poco más mezquinos. Dice que a Dios no le agradan esas personas. Entonces, cuanto más recibimos, más debemos de dar, más debemos de compartir. ¿Cuántos están perdiendo ricas bendiciones y se están convirtiendo en enanos espirituales porque privan al Señor de lo que le pertenece? Y aquí podemos ver una vez más, ¿verdad? Que nosotros no somos dueños de absolutamente nada, mas somos mayordomos del Señor. Entonces, todo aquello que el Señor nos permita tener en esta tierra, debemos aprender a compartirlo y a dar con amor, con generosidad, con ese gozo. Dice que todo lo que aquello que cultivamos es por medio del Espíritu Santo. Y si no damos, si somos mezquinos, dice, nos vamos a convertir en enanos espirituales. Dios nos ayude, ¿verdad? Si en algún momento hemos entrado en esta situación, que el Señor pueda ayudarnos a convertirnos en ser personas dadosas de todo corazón.
El enemigo de Dios y el hombre obra constantemente para desviar los tesoros que pertenecen a Dios para deleite, honra y gloria del ser humano. Los hombres dicen: las necesidades de mi familia requieren que compre esto y aquello, y la casa se llena de comodidades tales como muebles, ropa y manjares. No ponen límite a sus deseos cuando lo hicieran, recibirán bendiciones ellos mismos y para sus familias. Entonces aquí vemos, si nosotros tenemos como prioridad hacer la voluntad de Dios, encontraremos que Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar aquello por cuanto hemos hecho, ¿verdad? Y hemos dado. Pero si no hacemos satisfaciendo los deleites de nuestra familia, de nuestro hogar, llenando nuestro hogar, dice, de muebles, de ropa y de manjares, que esas cosas ponen un límite. Esas cosas nos hacen perder las ricas bendiciones que están del cielo para nosotros. Dios nos ha hecho sus mayordomos, colaboradores suyos en la gran obra de promover el progreso de su reino en la tierra. Podemos seguir la conducta del mayordomo infiel y al hacerlo así, perder lo más precioso, privilegios jamás concedidos a los hombres. ¿Quién se querrá perder los privilegios jamás concedidos a los hombres? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Todos deseamos contar con ese privilegio de tener la bendición del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Y dice que dando es como recibimos. Por miles de años ha obrado Dios por medio de instrumentos humanos, pero a su arbitrario puede dejar de lado al egoísta, al amante del dinero y al codicioso. ¿A quién deja Dios aparte? Al egoísta, al amante del dinero y al codicioso. Esos no tienen cabida en las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, si nosotros damos de aquello que recibimos. Aún dice, si amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en cualquier necesidad que alguien tenga y se presente, nosotros estaremos dispuestos a ayudar en todo aquello que podamos hacer. Puede darle un impulso a su obra sin nuestra participación, pero ¿quién entre nosotros se sentiría complacido si el Señor lo hiciera? Realmente, ¿verdad? Dios lee cada pensamiento del corazón, cada impulso de la mente. Si no estamos dispuestos a dar generosamente, nos estamos burlando de Él. Y tenemos que Dios ama, ¿verdad? Al dador alegre. Dios da bendiciones a aquel que con amor da. El que da, recibe en abundancia. Dando es como recibimos. Si nosotros aquí pensamos en aquel momento donde había aquella cantidad de hombres, 5,000 hombres, dice. Y con límite a sus deseos cuando lo hicieran, recibirán bendiciones ellos mismos y para sus familias. Entonces aquí vemos, si nosotros tenemos como prioridad hacer la voluntad de Dios, encontraremos que Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar aquello por cuanto hemos hecho, ¿verdad? Y hemos dado. Pero si no hacemos satisfaciendo los deleites de nuestra familia, de nuestro hogar, llenando nuestro hogar, dice, de muebles, de ropa y de manjares, que esas cosas ponen un límite. Esas cosas nos hacen perder las ricas bendiciones que están del cielo para nosotros. Dios nos ha hecho sus mayordomos, colaboradores suyos en la gran obra de promover el progreso de su reino en la tierra. Podemos seguir la conducta del mayordomo infiel y al hacerlo así, perder lo más precioso, privilegios jamás concedidos a los hombres. ¿Quién se querrá perder los privilegios jamás concedidos a los hombres? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Todos deseamos contar con ese privilegio de tener la bendición del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Y dice que dando es como recibimos. Por miles de años ha obrado Dios por medio de instrumentos humanos, pero a su arbitrario puede dejar de lado al egoísta, al amante del dinero y al codicioso. ¿A quién deja Dios aparte? Al egoísta,
al amante del dinero y al codicioso. Esos no tienen cabida en las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, si nosotros damos de aquello que recibimos. Aún dice, si amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en cualquier necesidad que alguien tenga y se presente, nosotros estaremos dispuestos a ayudar en todo aquello que podamos hacer. Puede darle un impulso a su obra sin nuestra participación, pero ¿quién entre nosotros se sentiría complacido si el Señor lo hiciera? Realmente, ¿verdad? Dios lee cada pensamiento del corazón, cada impulso de la mente. Si no estamos dispuestos a dar generosamente, nos estamos burlando de Él. Y tenemos que, Dios ama, ¿verdad? Al dador alegre. Dios da bendiciones a aquel que con amor da. El que da, recibe en abundancia. Dando es como recibimos. Si nosotros aquí pensamos en aquel momento donde había aquella cantidad de hombres, 5,000 hombres, dice, y que llegó la oportunidad de la cena. Y en ese momento solo habían 3 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que eso se multiplicó? Dios pidió la bendición al cielo y entonces empezó a partir y a repartir. Partió y daba. Él partió, daba a los discípulos y los discípulos a cada cientos. Y entonces imagínense lo hermoso de esta lección para nosotros. Yo recibo del Padre, el Padre me da a mí, yo doy a otro, ese otro a otro, y así vamos en la cadena de la bendición. Tanto más doy, más recibo del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros seamos muy buenos mayordomos de lo que Él nos ha permitido tener. Entonces Dios dice, Dios ama al dador alegre. Entonces cuando nosotros damos de corazón, damos con alegría, damos con satisfacción personal de hacer aquello que podemos hacer, que el Señor prospere. Lo que nosotros hagamos no depende de nosotros, depende de lo que Dios ve, de lo que Dios sabe que nosotros hemos hecho, con qué condición, con qué amor, con qué anhelo los hemos hecho. Así que estamos invitados a dar de lo que recibimos. Si tenemos un talento que Dios nos ha dado y hemos sido privilegiados con Él, deleitemos al Señor con Él. Que otros deleiten también o deseen también cultivar los talentos que Dios les ha dado para su honra y para su gloria. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos también. Que si hasta este momento no hemos hecho conforme a su voluntad, podamos aprender a dar de corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea su santo y bendito nombre. Padre celestial, delante de su presencia, venimos, Señor, agradecidos por su amor, por su misericordia, porque nos permites un hermoso día. Gracias, Señor, por la oportunidad del aliento de vida que aún sin merecerlo seguimos recibiendo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, nos has fortalecido, nos has dado la oportunidad, Padre bendito, de estudiar su palabra, de meditar en ella y así compartir con otros el privilegio que tenemos de conocerla. Señor Jesús, ruego que por todas las personas que escucharán y verán este video, que puedan ellos sentir en su corazón el deseo de hacer mayordomos tuyos, Señor, y no ser infieles, sino fieles dando de corazón, sabiendo y reconociendo que todo lo que tenemos es tuyo. Padre nuestro, te rogamos que tus santos ángeles nos acompañen en el resto de este día y que así, Señor, el resto de los días que nos prestes, todos sean para tu honra y tu gloria. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas, en el precioso y dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así que deseo que puedan tener un maravilloso día, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que al meditar su palabra pueda estremecer nuestro ser entero y podamos hacer su voluntad en esta tierra mientras duren nuestros días aquí.
esperanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí. Por la mañana pienso en ti, Señor. El mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto tu amor muy dentro de mí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. No quiero interrumpir tu silencio, Padre, mas estoy llorando porque encuentro paz. El viento de aflicción quiere apagar la llama de mi adoración. El mundo es un mar, mi carne un huracán, mi vida es un barco buscando dirección.
está soplando, pero yo sigo adorando y venzo el mar de aflicción. Da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. Solo venceré este mundo si estoy en tu presencia. Da calma a mi corazón. El ruido de este mar me viene a confundir. Oh Padre, no permitas mi fe disminuir. Perdona si pensé que en medio del silencio tú no estabas aquí. Vivir la superficie sin poder respirar es lo mismo que morir, no dejarte de adorar. Señor, sin tu aliento, Señor, sin tu presencia, mi fe va a naufragar. Da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. Está soplando, pero yo sigo adorando y venzo el mar de aflicción. Da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. Solo venceré este mundo si estoy en tu presencia. Da calma a mi corazón, da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. El viento está soplando, pero yo sigo adorando y venzo el mar de aflicción. Da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. Solo venceré este mundo si estoy en tu presencia. Da calma a mi corazón. Hoy Dios quiere que tú seas una persona diferente. Quiere que tú seas salva. En el libro de Romanos capítulo 3, el verso 23 nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Ningún ser humano de los que existe en la tierra son personas santas. La única persona santa que vino a la tierra fue Jesús, un hombre inmaculado, una persona que vino sin relación con el pecado. Nosotros somos pecadores y la única solución para nuestros pecados la encontramos en el libro de Juan capítulo 1, el verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Juan encontramos la única solución. El Cordero que presenta acá es Cristo, el que quita nuestros pecados del mundo. En la edad antigua se hacían muchos sacrificios para la solución del pecado, pero Cristo se presentó como el único Cordero de nuestros pecados. Tenemos esta seguridad también que Jesús nos salva por su vida, su muerte y su resurrección. Así como Jesús murió, resucitó y ahora está en los cielos, el Señor nos ofrece vida, porque Él es el que da vida al necesitado y nos da vida a cada uno de nosotros. Dice también otro verso bastante interesante del libro de Hechos capítulo 4, el verso 12.
En ningún otro hay salvación, porque ni hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Realmente la única solución, la única esperanza de nuestros perdón de nuestros pecados la encontramos tan solamente en Jesús. No hay otro hombre o otro ser humano que haya muerto por nosotros, que haya dado su vida, que haya tenido tanto amor hacia nosotros que Cristo Jesús. Que el Señor pueda ayudarte y puedas ir hoy en oración y decirle a Jesús cuánto has pecado, cuánto le has aborrecido, pero hoy te invito que vayas de rodillas y le digas a Jesús que pueda perdonar tus pecados, porque Él está dispuesto a perdonarte. Que el Señor te bendiga, te guarde. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Estoy triste y mi alma está cansada. El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí, espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día
levantas cada día más. Los voy a invitar para que nos pongamos en una posición reverente y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias porque en tu amor, tu misericordia y bondad, tú nos amas, nos cuidas y nos proteges. Nos das el bendito privilegio de trazar tu palabra. Queremos implorarte que este mensaje pueda llegar a cada uno de los corazones, que sirva para prepararnos para el tiempo del fin, que podamos entender que el tiempo está cercano, que el tiempo de preparación es corta. Permite que a través de este tema podamos comprender el futuro, lo que nos espera y también que podamos sentir la necesidad del Espíritu Santo, que es lo único que nos sostendrá en el tiempo final. Derrama tu Santo Espíritu en este lugar y permite que tu palabra sea trazada con poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Entonces, vamos a compartir pantalla para comenzar este importante tema que titula El decreto de muerte. Y yo quiero que tengamos como texto base, como texto de introducción, lo que está escrito en el libro de Lucas en el capítulo 21. Lucas capítulo 21, versos 16 y 17, donde nos dice así: y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Yo quiero que tengamos dos pasajes del Espíritu de Profecía como introducción. Y el primero se encuentra en Joyas 3, la página 284, que nos dice: Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo. Es interesante porque nos está mostrando el cielo, la palabra del Señor, que Satanás es un estudiante avesado de la Biblia, es una persona, es una criatura que estudia a profundidad, y en el estudio que él hace a profundidad de la palabra del Señor, entiende que el tiempo que le queda es poco el tiempo que le queda. ¿Por qué razón? Porque realmente Dios no depende de una agenda de otra persona, de otra criatura. Es más, Satanás depende de la agenda de Dios. Y en esa agenda de Dios, en esa palabra del Señor, él se está dando cuenta que el tiempo que le queda es poco tiempo. Y entonces él sabe que las profecías están llegando a su final cumplimiento y que nosotros como pueblo tenemos que estar despiertos, pero él está fabricando muchos distractores, nos está haciendo que descuidemos la preparación, que es lo más importante para este tiempo. El segundo está en Mensajes Selectos, la página, el tomo 3, la página 479, y nos dice: estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero terrible. Tenemos una gran obra que hacer. La última amonestación debe de ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Solamente un corto periodo de tiempo. Entonces, mis hermanos, es interesante porque nos hemos dado cuenta a través de lo que está aconteciendo en el mundo, la cuarentena, el COVID, el coronavirus, que el hombre es realmente frágil, que las sociedades son muy frágiles, los gobiernos, y que estamos abocados en un periodo de tiempo en el cual los hombres, más que nunca, están dependiendo de las leyes, de los gobiernos, de las naciones. Cada vez vemos que lo que se viene es más pobreza, más dependencia del Estado. Muchas personas han dicho que el Estado va a ser el principal tenedor de propiedades, que los hombres van a tener que ser subsidiados, y cada vez lo que vemos es que el gobierno está sacando leyes, la sociedad, los ciudadanos están entregando sus derechos para que los estados puedan hacer con ellos lo que se quiera, y eso lo que se está viendo es una dependencia. Y la palabra del Señor nos está mostrando que las profecías se están cumpliendo, que el tiempo que tenemos es corto y que tenemos que presentar la verdad y que hay un poder especial en la presentación de esa verdad.
Queridos amigos, lo que hemos visto en el tiempo del fin y en este caso específico a través de las pandemias es que cada día están saliendo diferentes enfermedades y cada vez hay diferentes bacterias y cada vez hay diferentes virus y cada vez las farmacéuticas ganan más dinero, las naciones, los gobernantes, pero obviamente esto trae unas leyes restrictivas y está trayendo aflicción sobre la tierra. La pregunta es si el Señor ya había escrito acerca de esto a través de las profecías y especialmente lo que está consignado en el libro de Mateo en el capítulo 24, en Lucas el capítulo 21 y en Marcos el capítulo 13. Y lo que tenemos que decir a ciencia cierta es, ya el Señor hacía 2000 años había escrito que se levantaría nación contra nación y que se presentarían estas evidencias o estas señales. Y en una de las señales específicamente de las cuales habla la palabra del Señor es pestilencias. Y realmente cuando usted va al original griego, la palabra pestilencias se escribe como pandemias, es decir, una enfermedad que envuelve al mundo entero. Pero todo lo que está ocurriendo, por lo que vemos en las noticias, por lo que podemos ver, nosotros mismos confirmar en nuestras ciudades, en las calles, es que todo se está cumpliendo, hay un deterioro moral, hay un deterioro en la humanidad, hay pobreza, hay dificultades, y eso lo podemos ver. Pero el Señor, en medio de eso que describió hace 2000 años, también nos dijo que todo esto sería sobrevalorado o sería sobredimensionado. ¿En qué aspecto? En que los medios masivos de comunicación harían que las personas estuvieran en shock, en temor, en miedo, para que de esa manera fueran fácilmente manipuladas. Y el Señor, en medio de estas señales que describió, Él nos dijo al pueblo escogido 4 cosas que nosotros tenemos que hacer. Número 1, dice, mirad que no seáis engañados. Número 2, mas no vayáis en pos de ellos. Número 3, no os alarméis. Y número 4, la pregunta es, Señor Jesús, ¿podemos hacer algo nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo final? Sí, el Señor nos dio una especificación sobre lo que nosotros sí podemos hacer. Y Él dice, mirad, velad y orad. Entonces es interesante porque Jesús está anunciando para todo el mundo que estas señales evidentemente ocurrirían, pero el mensaje para el pueblo del Señor, para sus hijos, para los cristianos es completamente diferente. ¿En qué aspecto? Él sabía muy bien que estos movimientos, estas señales serían fabricadas y provocadas por Satanás en unión con hombres perversos, pero también le está diciendo a su pueblo, mire que esos movimientos no creen en usted un temor desmedido, mira que no seáis engañados, no vayáis en pos de ellos, no os alarméis. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Mirad, velad y orad, porque todo eso se está cumpliendo. Ahora, ¿el mundo va a estar mejor? La respuesta es completamente no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando viéramos estas señales, esto sería principio de dolores. Ahora, yo quiero que ustedes en sus casas, en sus Biblias, puedan hacer el paralelo entre estos 3 evangelios, Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas el capítulo 21. Ustedes se van a dar cuenta que cronológicamente Jesús lo que anuncia son estas señales que ocurrirán en la tierra, algo que ocurrirá en su pueblo, y lo que ocurre inmediatamente después de estas señales en el pueblo de Dios es la persecución. Pero nosotros tenemos algo que es de gran bendición para nosotros, y son los libros del Espíritu de Profecía que nos amplían estas profecías y nos muestran cronológicamente qué sucederá. Y lo que quiero decir específicamente es que cuando se da la persecución contra el pueblo del Señor, nosotros como pueblo entendemos que esa persecución se da porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos, y el punto en especial de discusión es el sábado. Y ese sábado nos hace a nosotros diferentes, nos hace para el tiempo del final el pueblo de Dios, y después nosotros vamos a ser perseguidos por no querer obedecer a los movimientos que se dan en el mundo, como todas las personas están siendo engañadas, todos van bajo una misma dirección o hacia una misma dirección, pero nosotros estamos en un movimiento completamente diferente.
y eso es lo que hace que haya una persecución, haya un decreto de muerte, como lo vamos a ver, y como vamos a ver que cómo finalmente se van a desarrollar las profecías. Hermanos, Mateo, el capítulo 24, el versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera, y yo quiero que ustedes presten mucha atención porque es muy interesante a lo que el Señor Jesús dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos, escúchese bien, de todas las gentes por causa de mi nombre. Y sigue diciendo, y muchos tropezarán. Entonces, es algo interesante, porque el Señor Jesús dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre por todas las personas. Para eso nosotros no estamos preparados. Muchos de los discípulos no estaban preparados y cayeron como cayó el apóstol Pedro. Pero aquí hay una palabra muy interesante porque dice tropezarán. Cuando usted toma esa palabra tropezarán y va al original como se escribió en griego, dice escandalizo, que quiere decir escandalizar. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos nuevamente a leer, pero ya traducido. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos se escandalizarán. Entonces, muchas personas se quieren preparar para el tiempo del fin, aún han buscado el lugar donde van a vivir, pero espiritualmente no tienen una fe sólida. Y el Señor Jesús está diciendo que cuando venga esta persecución, que cuando seamos señalados socialmente, cuando suframos un castigo social, muchos de nosotros nos escandalizaremos, tropezaremos por el nombre del Señor Jesús. Y es lo que Jesús quiere, que nosotros nos preparemos, porque tenemos que entender que el Espíritu Santo en el tiempo final nos preparará, no solamente para el tiempo de la tribulación, no solamente para el tiempo de las plagas, sino que nos capacitará y nos preparará para llevar la cruz de Cristo. Porque en los días de Jesús era ignominiosa, y en este tiempo también guardar los mandamientos y defender especialmente el sábado también será un signo de ignominia que nosotros tenemos que llevar con mucho gusto y tenemos que llevar con mucho orgullo, si se puede decir de esa manera, por el amor que le tenemos al Señor Jesús. El libro de Mateo, el capítulo 26, versículos 31 y 32, dice de la siguiente manera, una forma muy parecida, pero hay una promesa que el Señor Jesús dio en sus días a los discípulos y que esa promesa también es para nosotros. Escuche bien, el amor de Jesús es maravilloso. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Efectivamente, cuando Judas entregó con un beso al Señor Jesús y cuando llegaron los sacerdotes y llegaron los soldados de los sacerdotes, entonces inmediatamente los discípulos se dispersaron. Pero Jesús les dijo que aunque a eso había pasado, escuche bien lo que les dijo, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les dio una segunda oportunidad, a pesar de que el Señor Jesús sabía, tal como se produjo, que una vez vino la captura, los discípulos salieron huyendo. Eso mismo seguramente se repetirá en el tiempo del fin y tenemos que estar preparados. Porque el Señor Jesús dijo por medio de su palabra, le dijo al apóstol Pedro que él se escandalizaría de él en esa noche y Pedro dijo que no. Note que es una situación que fue recurrente y fue parte de la naturaleza del apóstol Pedro. Y por eso yo quiero prepararme y quiero preparar a mis hermanos frente a estos acontecimientos que ocurrirán en el tiempo del fin. Porque el apóstol Pedro estaba preparado para defender la vida del Señor Jesús, aún con la misma espada. Ustedes saben muy bien que cuando los hombres enemigos del Señor Jesús fueron a prender al Señor Jesús, el apóstol Pedro sacó su espada y con su espada cortó la oreja de Malco y el Señor milagrosamente volvió a colocar la oreja de Malco. Lo que quiere decir esto que Pedro ante una agresión estaba dispuesto, pero ante un señalamiento social, ante un castigo social no estaba preparado, a pesar de que el Señor Jesús les había dicho que todos serían aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesús. Y note lo que el apóstol Pedro respondió en el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 33 en adelante. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, no te negaré.
Y los discípulos dijeron lo mismo, no te negaremos, pero sabemos que Pedro lo negó y todos salieron huyendo. Y eran discípulos, o fueron los discípulos, que anduvieron con Jesús por más de 3 años y medio. Esos mismos discípulos que decían que no le negarían, le negaron. Y empezando por el apóstol Pedro, que siempre era la persona que estaba más dispuesta, que era el primero en decir lo que él habría de hacer, pero siempre se equivocaba. Y déjeme decirle que aunque Pedro le negó, aunque el gallo cantó y el Pedro le negó 3 veces y Pedro tuvo que sufrir, llorar amargamente, y dice el deseo de la gente es que finalmente, después de la negación, se convirtió, aún esa parte de su vida le siguió marcando. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, dice que el apóstol Pablo tiene que enfrentar cara a cara al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando estaba predicando a los gentiles, se comportaba con mucho cariño, con mucho amor, pero una vez llegaban los judíos judaizantes que querían judaizar al pueblo del Señor, a los cristianos, el apóstol Pedro se comportaba diferente. Ahora ya no quería estar más con los publicanos, con los gentiles, y ahora se apartaba. Y dice que no solamente él hacía esto, sino que él provocaba que otros discípulos hicieran lo mismo. Y en este caso dice la palabra del Señor que Bernabé también participaba de esta hipocresía. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que hacer ese llamado al apóstol Pedro. Entonces tenemos que prepararnos porque cuando venga el tiempo de la persecución, cuando venga el tiempo del señalamiento, cuando venga el tiempo del castigo social, entonces muchas de las personas, muchos de los cristianos flaquearán y muchos negarán al Señor Jesús y no se arrepentirán. Muchos negarán, blasfemarán el evangelio, la verdad del sábado, por razón de la persecución, y para esto es que nos quiere preparar el pueblo del Señor. Note muy bien, porque el cielo nos lo dice de una forma muy interesante. Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículo 26 y 27, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué pasará en la mente y en el corazón de los hombres? Desfallecerán. ¿Por qué? Por el temor de las cosas que vendrán. Satanás trabaja con nuestros miedos, Satanás trabaja con nuestras dificultades. Ustedes pueden ver que cuando un animal feroz, un animal quiere atacar, digamos, a una manada de cebras, normalmente Satanás lo que hace es dividir a la manada y persigue al que ve más débil y entrar en un estado de confusión, en un estado de temor, en un estado de miedo, nos hace que nuestra fe pueda declinar, que nuestra esperanza pueda acabar, y ahí es cuando el enemigo ataca al cristiano y el cristiano finalmente puede perecer en sus manos. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 443. Mientras el alma esté llena de miedo y de terror, la mente no puede ver la tierna compasión de Cristo. Entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo? Es un tiempo que tenemos que tener preparación, un tiempo de oración, un tiempo de escudriñamiento de la palabra del Señor, un tiempo del estudio temático de la palabra del Señor, un tiempo de comprender la profecía, un tiempo de afianzar nuestra fe, porque todo lo que estaba escrito en este maravilloso libro se está cumpliendo, pero también está escrito la victoria final del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice Eventos de los Últimos Días, la página 14, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Entonces, interesante, porque estaba escrito para nosotros, para el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, que ese tiempo no será nada fácil. Dice también este maravilloso libro que ni aún la pluma más inspirada puede escribir sobre este terrible acontecimiento, el acontecimiento del tiempo de la tribulación. Y este tiempo de angustia no cesará sino hasta que el Señor Jesús venga. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento, esa angustia, es lo que finalmente purificará el carácter al 100% del cristiano y sacará lo último de la escoria que hay en el corazón de cada uno de nosotros.
La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como enemigo y destructor del hombre, Cristo como su amigo y su libertador. Entonces es interesante porque la única salvaguardia, lo único que puede espantar a Satanás y sus malos ángeles es la presencia de Jesús, porque Cristo se muestra como nuestro amigo y como nuestro libertador. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en estos momentos del tiempo del fin. Ahora, mis hermanos, ¿a qué se está viendo abocado el mundo? ¿Qué es lo que está esperando? Una ruina tan inminente como en los días de Jerusalén en el año 70. Recuerden ustedes que en ese año 70 ocurrieron muchas cosas, miles o millones, más de 1 millón de judíos perecieron. ¿Por qué razón? Porque no escucharon y no entendieron las señales y las profecías que el Señor Jesús les había dado. Los padres se comían a los niños, a sus hijos jóvenes, y los hijos jóvenes se comían a sus padres ancianos. Eran tantas las cruces que habían afuera de Jerusalén, alrededor de los ejércitos romanos, que dice Flavio Josefo que difícilmente podría pasar una persona entre cruz y cruz, entre crucificado y crucificado. Y lo que dice la palabra del Señor es que en el tiempo del fin, Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, mis hermanos, esto ocurrirá, esto que está ocurriendo acerca de las pandemias, de las guerras, de las hambres, de las pestes, irá en aumento. Jesús dijo que esto es principio de dolores, como cuando una mujer va a dar a luz. Ustedes saben, las contracciones y los primeros dolores son lentos, son suaves, pero a medida que va llegando el alumbramiento, esas contracciones, esos dolores se aceleran, se vuelven más agudos. Y lo que está escrito es que será más difícil que lo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Y entonces, ¿a quiénes se les señalará como responsables? Dejemos que el cielo pueda contestar. Note lo que dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces es interesante porque esta tribulación que ocurrirá en el mundo, esta tribulación que produce Satanás con sus malos ángeles y con los hombres que están unidos a él, tiene un propósito, es señalar al pueblo de Dios como responsable de lo que está ocurriendo. Y esto que va a ocurrir, este tiempo de tribulación, este tiempo de persecución, este tiempo de señalamiento social, la pluma inspirada o la palabra del Señor lo llama como el tiempo de angustia para Jacob. Note lo que dice Conflicto de los Siglos 6:49. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hará Satanás? Tratará de destruir a los que guardan la ley de Dios. ¿Y cómo? Nos señalará como los responsables, como los causantes de que esto esté aconteciendo por no querer guardar el domingo como falso día de reposo. Número 2, noten. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Entonces, mis hermanos, aquellas personas que realmente son los mejores ciudadanos, son las mejores personas que pueden desarrollar un país, un gobierno, son señalados como los responsables. Realmente un cristiano de corazón, un cristiano que sea fiel, que sea de palabra, es el ciudadano que mejor aporta a un país y al desarrollo de una sociedad. Pero esto no es primera vez que ocurre, esto ha ocurrido vez tras vez. Y si ustedes ven, antes de que ocurriera el reinado del terror en Francia,
la persecución que hubo contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Primero se fueron los cristianos casi 300 años antes, luego lo que quedaron fueron personas incultas, personas que no tenían industria, que no tenían arte, que no tenían literatura, solamente se quedó el vulgo. Y entonces ahora todo estaba preparado para que viniera un reinado del terror que dejó por varios años miles y miles de hombres muertos decapitados en la guillotina. El siguiente párrafo también nos habla de cómo Satanás achacará, acomodará las cosas para que nosotros seamos señalados como los responsables. Dice así Conflicto de los Siglos. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres impíos de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta, escuche bien, de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del día domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente ¿qué? Obligatoria. Entonces, mis hermanos, aún el mismo Satanás, cuando se hace aparecer por Jesús, cuando desciende a la tierra y se aparece en diferentes lugares por medio del espiritismo, entonces él dirá que hay que perseguir a ese pueblo, a esa secta aborrecible que no quiere obedecer y que él les había mandado a anunciar por otros espíritus que se hacen pasar por profetas, que ese pueblo no quiso cambiar su costumbre y que no quiso cambiar el sábado por el domingo y que por eso están cayendo sobre el mundo estas calamidades y se nos muestra a nosotros como los responsables. Ahora, Juan 16, el versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces es interesante porque aún Satanás acomodará las cosas de tal manera que no seamos llamados cristianos, que veamos que toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre nosotros y hará que los hombres sean engañados y que crean que están sirviendo o que están haciendo un honor a Dios al quitarle la vida a los hijos de Dios realmente. Satanás es magistral, es cauto, es una persona maliciosa para tergiversar las cosas y para hacer ver a los buenos como si fueran los malos y a los malos como si fueran los buenos. Ampliando de esto, el Espíritu de Profecía dice que en ese tiempo final ocurrirá algo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Entonces, ¿qué utilizarán Satanás? Lo más preciado para nosotros. ¿Qué es lo más preciado que tiene el cristiano en la tierra fuera de Dios? Su familia. Y esta misma familia se puede mostrar como nuestros principales enemigos y dice que a través de ellos nos pondrá en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe y que podamos abdicar acerca de lo que hemos profesado, de lo que hemos creído y de lo que hemos predicado. Pero hay una promesa, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y del peligro. Jesús nunca nos dejará. Yo sé que muchos de nosotros, muchos del pueblo del Señor están pasando en estos momentos por situaciones difíciles, por dificultades, pero note y entienda que simplemente esto tiene un propósito y el propósito es de prepararnos a través de las aflicciones para que nos aferremos de la fuente del poder que es Cristo Jesús, del único que nos puede sostener a través de su Espíritu y de los santos ángeles en el tiempo del fin. Tendremos muchas dificultades, no se van a aminorar nunca más. ¿Por qué razón? Porque Jesús está a las puertas y Jesús lo que quiere es que a través de estas aflicciones doblemos mucha rodilla, estemos muy unidos en oración, en comunión con Dios para ser sostenidos, pero Dios nos quiere mostrar lo que ha de acontecer en el tiempo del fin y lo que nos está diciendo que ha de acontecer en el tiempo del fin es que realmente seremos señalados, habrá una persecución en contra de nosotros y moralmente o socialmente seremos castigados.
¿Por qué? Porque el hombre fue hecho social, no fuimos hechos asociales, nos gusta congregarnos, nos gusta que nos acepten, nos gusta interactuar, pero eso será quitado y eso será una prueba para el pueblo del Señor. Pero no nos preocupemos por eso, porque siempre que esto ocurrió sobre un verdadero hijo de Dios, Dios en su momento, no antes, envió la capacitación para poder vivir ese momento y para salir victoriosos y triunfantes. Ahora, mis hermanos, tenemos que hablar de algo que realmente es lo que despierta la ira de las iglesias caídas, especialmente de la Iglesia Católica, donde es quien lidera estos movimientos contrarios al pueblo del Señor. Y esa razón o ese punto especial es la predicación del tercer mensaje angélico. Y la predicación de ese tercer mensaje angélico se devuelve en un fuerte pregón. ¿Por qué razón? Porque está escrito de esa manera como lo vamos a ver a continuación. Cuando usted y yo salgamos a predicar más plenamente la verdad del sábado, esto enfurecerá a las otras iglesias. Entonces, si usted y yo queremos hacer un trabajo y si nosotros queremos entender la palabra del Señor, porque realmente la profecía no es difícil de entenderla, es sencilla, nos está diciendo que cuando usted y yo prediquemos la verdad del sábado y prediquemos que el domingo es el falso día de reposo, dice que esto se convertirá en un fuerte pregón. Y entonces vendrá lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 1 en adelante, donde dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, que este movimiento, esta predicación será de una forma extraordinaria, mejor que en los días de los discípulos, en el día de Pentecostés, y que cuando usted y yo clamemos por las abominaciones que se cometen en Babilonia, entonces, mis hermanos, esto madurará la mies que está ya casi madura, hará que esa lluvia tardía caiga en los corazones, esto produce un fuerte pregón y al predicar a muchas personas, esto enfurece a Satanás, enfurece a las otras iglesias, da la persecución final y finalmente da el decreto de muerte, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿en qué punto nos vamos a colocar? Nos vamos a colocar en el punto de Apocalipsis, el capítulo 14, del verso 6 en adelante, donde nos habla del triple mensaje. Y vamos a hablar del tercer mensaje angélico, donde nos dice que salió otro ángel diciendo que si alguno recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, dice que él también beberá del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Es decir, le diremos a las personas que están en las iglesias caídas que salgan de allí, porque allí se está profanando el verdadero día de reposo, el sábado, y entonces lo haremos con una potente voz. Y note cómo dice el comentario bíblico de Apocalipsis 18 para que podamos entender. Cuando sea proclamado, note el tercer mensaje. Cuando sea proclamado, ¿qué? El tercer mensaje. Ya hemos dicho en qué se basa el tercer mensaje. Dice, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Sencillo de entender, ¿sí o no? Si usted y yo predicamos de la verdad del sábado y la falsedad del domingo, dice que se convertirá esto en un fuerte ¿qué? Clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, dice, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Entonces se convertirá en un fuerte clamor, será maravilloso, será glorioso y dice que si usted lo hace, participará de esa gloria. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando para participar de esa gloria? Note, Primeros Escritos, página 33. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos, note, porque dice el cuándo, el tiempo, cuando salimos, es decir, cuando comenzará a descender el Espíritu Santo. Note, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y además de ello vi guerra, hambre, pestilencia y muerte. Entonces es interesante porque cuando muchas personas comprenden que tenemos la verdad, no se quieren allanar, no se quieren unir al pueblo del Señor, sino que esto lo que produce es que seamos perseguidos. Eventos de los últimos días, 213 para confirmar.
Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor. Entonces, cuando usted ve que este mensaje que usted profesa, que usted cree de corazón, comienza a ofender las otras iglesias, anímese. ¿Por qué razón? Porque está demostrado que ahora lo que usted va a recibir es el Espíritu Santo, participará de un fuerte clamor, y si usted recibe la lluvia tardía, quiere decir que su nombre queda confirmado en letras de oro, en el santuario celestial, en el templo de Dios, y que ya nunca más usted puede volver a pecar, ni su nombre saldrá, se borrará de ese sitio y de ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando su nombre queda escrito en letras de oro, usted recibe como prueba de ello el Espíritu Santo en la lluvia tardía, y cuando usted recibe esa lluvia tardía, usted se ve impelido a predicar esta verdad con poder. Usted participa del refrigerio del pueblo de Dios, y entonces usted ha quedado sellado como parte de los 144,000. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a predicar. Pensar que si comenzamos a predicar viene una persecución no es un buen pensamiento. No le dé miedo, no le dé temor. ¿Por qué razón? Porque está escrito que usted será revestido de la panoplia de Dios, y al tener la panoplia de Dios también tendrá la protección de Dios. Y que si usted tiene que sellar su paso a la vida eterna con su muerte, no se preocupe. Que dice el deseo de toda la gente es que las personas, los mártires de Dios, cuando pasaron por ese momento, entonces fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos estuvieron preparados para hacer este acto. Maranata 170. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta hora los papistas y los protestantes irán ¿qué? Unidos. Entonces, ¿qué hará la iglesia cuando vea este movimiento? Apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, es decir, que se crearán leyes restrictivas que vayan en contra del pueblo de Dios. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque esto ya está escrito, y también está escrito el desenlace final. Mis hermanos, ahora, ¿por qué es necesario que nosotros seamos perseguidos? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos que ser llevados ante gobernantes, ante concilios, en las sinagogas? Hermanos, es para dar testimonio. Es algo muy parecido a la última amonestación que hizo Noé antes de entrar al arca, antes de que se cerrara la puerta de la gracia para los antediluvianos. Noé, está escrito que les dio un último mensaje, les dio un fuerte pregón. Ese fuerte pregón fue la entrada de los animales, y fue el último mensaje que Noé con lágrimas hizo a sus familiares y a todas las personas que le estaban viendo fuera de la puerta del arca. Es una amonestación, es un testimonio para todo el mundo. Y la tecnología será uno de los medios que Dios utilizará. Los periódicos, los diarios, la televisión, la radio, la internet, el internet, como usted le quiera llamar, todos serán medios mundiales, porque todos los reflectores, toda la atención estará puesta en nosotros. La palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 21, del verso 12 en adelante, dice que seremos llevados a las sinagogas y a las cárceles, y seremos llevados ante la crema innata de los países y de las naciones, ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es interesante porque Marcos, Lucas y Mateo siempre coinciden en lo mismo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando está escrito tantas veces es porque Dios quiere que nos preparemos sobre ese punto. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá,
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Preparémonos, hermanos. Ahora, ¿tenemos que preparar un discurso que hemos de dar en ese día? No, la preparación es diaria, la preparación es de rodillas. Cuando el Espíritu Santo en cada mañana desciende sobre nosotros como la lluvia temprana, esa lluvia temprana simplemente nos está capacitando para recibir la lluvia tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que sin lluvia temprana no hay lluvia tardía. ¿Cómo se recibe la lluvia temprana? Cada mañana, en la madrugada, cuando nos colocamos, cuando nos reconocemos como pecadores, cuando reconocemos que no tenemos ninguna capacidad humana, no tenemos nada bueno que nos recomiende delante de Dios y que por el contrario necesitamos del poder de Dios, que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados, que sentimos dolor, no queremos volver a hacer eso que tanto le duele a nuestro corazón y le duele también al corazón de Dios. En esos momentos Dios envía el Espíritu Santo. Envía las gotas de la lluvia temprana y esa lluvia temprana te prepara para recibir la lluvia tardía. Y recuerda que si recibes la lluvia tardía es porque has pasado avante, victorioso el juicio final que se está llevando en el cielo. Y entonces eso te hace merecedor de que tu nombre se escriba en palabras, en letras de oro, y de esa manera ahora ya no podrás pecar más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho una transformación completa y ahora tienes el carácter de Cristo Jesús. Si alguna vez Dios habló por mí, dice la sierva del Señor, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente y para la crisis final. Entonces, mis hermanos, sabemos que Dios ha hablado por medio de la hermana Elena G. de White. Sabemos que eso es claro, es meridiano, como la luz del sol. Y sabemos que se cumplirá y que seremos llevados y que se nos escudriñará. Pero entonces ahora hay un llamado para que en este tiempo nos preparemos para ese tiempo del fin. Dice, reiterando esta misma idea que estamos plasmando de que seremos llevados ante los gobiernos, ante los líderes, ante las iglesias, ante estadistas. Dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y note cómo dice, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando usted y yo seamos llevados a esos lugares a dar testimonio, si nos preparamos como el Señor quiere que nos preparemos, entonces todas las cámaras de televisión, de todos los medios masivos de comunicación se pondrán frente a nosotros y nosotros en esos momentos tendremos la oportunidad áurea de predicarle con poder un mensaje glorioso al mundo, y obviamente esto traerá sus frutos, porque muchas personas que nos estén viendo, no solamente nuestro mensaje, sino nuestro valor, sino también nuestra fuerza, sino nuestra preparación, sino también el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso moverá a que estas personas quieran conocer de lo que nosotros conocemos y unirse al pueblo del Señor, porque está escrito, conflicto de los siglos 6:65. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz, escúchese bien, llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Interesante, la luz así llegará ante que millares y millones de personas, y algunos de ellos serán inducidos a guardar los mandamientos. Recuerde usted que en Juan el capítulo 10, el versículo 16, Jesús mismo dijo que tenía otras ovejas que no eran de este redil y que aquellas convenía también traerlas, como por la voz de los fieles hijos de Dios. Conflicto de los siglos 6:69. Cuando la amonestación final sea dada al mundo, cautivará la atención de aquellos caudillos, líderes que están en posiciones equivocadas, aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Entonces, mis hermanos, es interesante que por amor a Dios, que por amor a su pueblo, que por amor a algunas ovejas sinceras extraviadas que están en iglesias caídas, Dios producirá una persecución.
un castigo social contra nosotros, el pueblo de Dios, pero allí tendremos oportunidad de dar testimonio, y aquellas personas cuando nos escuchen, movidas no tanto por nuestras palabras, sino por la influencia del Espíritu Santo, ellos vendrán y se unirán a nosotros y estarán gustosos de ser perseguidos y de participar de los sufrimientos como participó Cristo Jesús y como nosotros estamos participando. Conflicto de los siglos 6:66. A los que obedecen con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán encarcelados, otros serán desterrados y aún otros serán tratados como esclavos. Pues, mis hermanos, para nosotros serán palacios aquellas cárceles. Estaremos como estuvo Pablo y Silas, gozosos de sufrir por la causa del Señor, y cantaremos, y seguramente cuando cantemos se producirá lo mismo que se produjo en los días de Pablo y de Silas. Se producirán terremotos que partirán las paredes de esas cárceles para ser liberados y para poder ver la segunda venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿qué está escrito también cronológicamente? Que después de que hagamos ese llamado, después de que hagamos esa predicación, después de que hagamos este fuerte pregón, entonces eso hará que las personas se unan al movimiento del Señor, a los 144,000. Y cuando se complete el número de los 144,000, entonces la puerta de la gracia se cerrará. ¿Qué pasa a continuación después de que la puerta de la gracia se cierre? Comienzan a caer las plagas de Dios sobre la tierra. Y note que son los juicios directos de Dios, porque está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15 y capítulo 16, que Dios le dio directamente 7 copas de la ira de Dios a 7 ángeles, y ellos comienzan a derramarlas sobre la tierra. Y sabemos que la primera es una peste pestilente, dañosa, que cae sobre las personas que tienen la marca de la bestia, y eso produce que sus lenguas se deshagan dentro de sus bocas y sus ojos se hundan dentro de las cuencas de sus propios ojos. Es la primera plaga. La segunda plaga dice que cae sobre el mar y hace que el mar se convierta en sangre, y las bestias marinas que habitan allí también mueran y se conviertan en un olor nauseabundo. Pero note usted que la tercera plaga cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y no solamente que cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas, sino que Dios llama a un ángel para que dé una sentencia. Y esa sentencia es lo que yo quiero que veamos a continuación. Apocalipsis 16, versos 4 y 6. Eso ocurre después de la tercera plaga. Escúchese bien. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otra voz desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, mis hermanos, ¿qué aplicamos aquí después de esta tercera plaga? El decreto de muerte. Ahora, como ellos han dado un decreto de muerte, Dios les da a beber en la tercera plaga sangre. Cuando ellos van a las fuentes de las aguas, a las fuentes de los ríos, es decir, a los nacimientos, cuando ellos abren las llaves de sus casas para que salga agua cristalina, lo que sale es sangre. ¿Por qué? Porque el mundo ha participado de una persecución y de un decreto de muerte. Entonces sabemos muy bien que después de la segunda plaga, en ese mismo tiempo es cuando sale el decreto de muerte. Dice la sierva del Señor, Eventos de los Últimos Días, la página 248 y 249. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Por terribles que sean los castigos que están cayendo sobre los impíos,
por terribles que sean las plagas que están cayendo sobre el mundo, dice, la justicia de Dios está plenamente vindicada al condenar a muerte al pueblo de Dios. Escuche bien, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Entonces, cronológicamente podemos entender cuándo se cierra el tiempo de la gracia, y también podemos entender que esa persecución se agrava más frente o en contra del pueblo de Dios, y que en el mayor éxtasis de esa persecución se da un decreto de muerte contra las personas que a esa altura siguen siendo fieles por guardar el verdadero día del Señor, el día sábado. Mis hermanos, es la angustia de Jacob, y tenemos que pensar en esos momentos, porque Eventos de los Últimos Días, la página 266, dice que será un tiempo como el que pasó Jacob luchando con el Señor Jesús, con el ángel de Jehová, y que ahí nosotros querremos recordar nuestros pecados, pero será imposible. ¿Por qué? Porque todos esos pecados han sido no solamente perdonados, sino también borrados, y lo único que queremos es la bendición de Dios. Está escrito en Eventos de los Últimos Días 266, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Escuche bien, es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan las agonías de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Queridos amigos, yo quiero contarles una experiencia. Y esa experiencia es que yo tuve un accidente cuando tenía 5 años. Me atropelló un camión cargado de madera. Estuve 6 meses hospitalizado. En los primeros días decían que si yo vivía, no volvía a caminar. Y recuerdo que cuando fui trasladado al hospital, yo tenía 5 años de edad, lo único que quería era tomar agua. Y pedí agua por la cantidad de sangre que había perdido en dicho accidente. Y las enfermeras me veían tan angustiado y veían tan difícil la situación que le decían a los doctores, por favor, ¿se les puede dar agua? Y el médico jefe decía, lo único que pueden hacer es tomar un algodón, untarle un poco de agua y solamente poner ese poco de agua en sus labios. ¿Por qué lo traigo a colación, mis hermanos? Porque en ese tiempo de angustia los ángeles quieren sacarnos de ese momento, de esa persecución, de esas tinieblas que nos tiene envueltos Satanás. Así está escrito en primeros escritos. Pero dice que Dios lo único que permite es que los ángeles revoloteen un poco sus alas. Y al revolotear sus alas viene un poco de la gloria de Dios. Y es lo poco que puede aliviar esa carga de persecución que estamos sufriendo en esos momentos. Pero es un tiempo necesario para poder participar de la gloria de Dios. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Qué interesante, qué maravilloso las promesas de Dios para el tiempo del fin. Mis hermanos, ¿nosotros qué somos? Somos un Mardoqueo a la puerta frente a Amán, no nos inclinaremos. ¿Por qué? Porque el malvado Amán dijo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo como lo somos nosotros. Y no guardan las leyes del rey. Y escuche, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Ese maléfico Amán aún puso parte de sus tesoros para hacer esta persecución, y el mismo rey Asuero participó de esto, no pensando de dónde venía, que era de un corazón astuto como el de Satanás. Pero note que hay un mensaje para nosotros que se aplica al tiempo de Amán.
Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo una así dicen las escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta de tener peso, de tener poder por la palabra del Señor. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola el precepto del decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó con la reina Esther y con Mardoqueo y con el pueblo judío? Pensaban que iban a morir a través de un decreto de muerte. ¿Pero en qué se cambió esto? En victoria final. En victoria para el pueblo de Dios, porque finalmente ese decreto se revirtió y vino en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Por eso, en este tiempo del fin, no te dé temor predicar a favor de Cristo. No te dé temor predicar a favor de la verdad. No te dé temor de ser fiel al Señor. No te dé temor de prepararte. No te dé temor de madrugar todos los días y pedir la bendición de Dios. No te dé temor de escudriñar la palabra del Señor. No te dé temor de reconocer tus faltas y tus pecados que conoce de una forma tan fiel Dios. No te dé temor de decirle a Dios que te ponga perdón en tus pecados. No te dé temor de pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo. No te dé temor de pedirle a Dios que te dé la lluvia tardía. No te dé temor de pedirle a Dios que te deje participar en el tiempo de la victoria, del llamado y del fuerte pregón. No te dé temor pasar por las persecuciones, por la persecución social, porque el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu te capacitará para ese momento tan doloroso y tan difícil. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Interesante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Son cosas de menor importancia. Ahora el cielo está en nuestras manos, no desperdiciemos el momento. Este es el momento por los cuales muchos profetas quisieron pasar. Muchos de los profetas quisieron estar en este tiempo y fueron llamados al descanso. Y tú y yo tenemos ese privilegio de en este tiempo ser fieles y participar de este glorioso movimiento y de este glorioso mensaje. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía a nuestras oraciones. Puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error, pero Dios quiere que recordemos como en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos, siempre eligió para manifestar su poder, escúchese bien, los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y finalmente, mis hermanos, quiero despedirme con esto. Yo sé que todos los que han escudriñado la palabra del Señor, todos los que han estado atentos a este llamado, a este estudio, a este tema, pueden comprobar que lo que estaba escrito en la profecía está ocurriendo realmente. Y podemos comprobar esta promesa. Escúchese bien. Lucas 21, 28 al 32. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios.
de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hemos visto que todo está aconteciendo. Todo lo que la profecía ha demarcado, ha dicho, ha profetizado, exactamente está ocurriendo. ¿Qué se nos llama cuando veamos esas cosas? A que levantemos, a que estemos erguidos, a que levantemos nuestros ojos al cielo y entonces nosotros podamos ver que el reino de los cielos está cerca y que somos la generación que ha de ver estas cosas que están aconteciendo. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda perfeccionar, nos pueda limpiar, pueda derramar sobre nosotros el Espíritu Santo para que seamos partícipes de este gran movimiento y finalmente podamos ver a Jesús venir por segunda vez en gloria y en majestad. Ese es mi deseo de oración. Amén. Los invito ahora a que nuevamente inclinemos nuestros rostros y podamos despedirnos en oración. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por la palabra, gracias por la profecía, gracias por la tribulación, gracias por las señales, gracias por la necesidad que pones en nuestras vidas de buscarte. Gracias porque nos muestras cada uno de los detalles que ocurrirán en el tiempo del fin. Ahora podemos entender por qué una persecución, por qué un decreto de muerte. Es para perfeccionarnos y simplemente para ser partícipes de un gran movimiento. Permite que este tema, este estudio, tu palabra, pueda ser de llamado y de bendición para muchas personas, que muchas personas puedan entender la verdad, puedan unirse a este movimiento, a este mensaje especial que se va a dar en el tiempo del fin, para participar y para estar dentro de los 144,000. Bendiga a nuestras familias, nuestros hijos, bendiga a las personas que predican tu palabra y permite que tu palabra se pueda esparcir como hojas de otoño para que muchas personas vengan al conocimiento, para que se complete el número y de esa manera Jesús pueda venir por segunda vez. No tenemos ningún mérito, mas todo lo imploramos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Peregrina soy y no tengo morada en esta tierra. Tengo mi hogar que queda mucho más allá del sol. Quiero habitar en aquella ciudad rica en belleza, donde reinará el gran incomparable Rey de luz. Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar. Quiero mirar tu rostro, Señor, yo quiero llegar. Quiero llegar allá donde los años no se cuentan y disfrutar de la extensa y sana juventud. Quiero llegar a aquella hermosa tierra prometida. Quiero, Señor, te ruego que me ayudes
ya voy.